Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Me presento, mi nombre es Yareli Martínez Guillén y me gustaría agradecer su asistencia a la presentación de la Agenda 2021 a 2030, retos y perspectivas al desarrollo sostenible a nivel local ante la COVID-19 en México. Fue creada por alumnos del noveno semestre de la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Esta agenda se creó con la finalidad de aportar una visión innovadora para los tomadores de decisión en México a nivel local, atendiendo a la coyuntura internacional por la cual atravesamos para contribuir con el desarrollo sostenible e incluyente mediante diversos instrumentos de planeación, programación, seguimiento y evaluación en un marco de acción posterior al COVID-19. Las desigualdades sociales se han visto afectadas en todos los sentidos y por ello, el día de hoy, Saúl Anaya Martínez nos presentará el tema de la disminución de la desigualdad. Bienvenido, Anaya. Gracias. Bueno, el primer tema es la disminución de la desigualdad. Lo primero que tenemos que entender es la desigualdad. La desigualdad es el resultado de un proceso entre la interacción de actores sociales, ambientales y tecnológicos. No solamente se trata de riqueza, patrimonio, ingresos o sueldo bruto. No solamente es socioeconómico, sino también abarca desde la expectativa de vida, la facilidad que tienen las personas para acceder a los servicios de salud, la educación de calidad o los servicios públicos. Hay desigualdad entre los géneros y entre los grupos sociales. Además, la desigualdad aumenta porque algunos grupos tienen más influencia sobre el proceso legislativo, lo cual impide que se alcance unas políticas más democráticas. Cada faceta de la desigualdad entorpece enormemente nuestra capacidad para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible promovidos por las Naciones Unidas. Sin embargo, también existe una pauta para promover el desarrollo social. En palabras de James Midley, el desarrollo social es un proceso de promoción del bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico. En México, para poder promover el desarrollo social, se estableció varios planes que contemplaban la implementación de programas sociales, los cuales son una iniciativa destinada a mejorar las condiciones de vida de una población, y se entiende que este tipo de programas está orientado a la totalidad de la sociedad, o al menos un sector importante que carece de ciertas necesidades. Durante los sexenios de 1994 hasta el 2018, se empleó un programa nacional estándar de promoción para promover el desarrollo social. Con Carlos Salinas de Gortari fue el programa Solidaridad. Con Zedillo cambió a Progresa. Durante los sexenios panistas fueron llamados Oportunidades, y finalmente con Enrique Peña Nieto fue llamado Prospera. En la actualidad no existe ningún un programa nacional como este tipo, debido a que el presidente López Obrador decidió cancelar o eliminar este programa a fin de que, bueno, él, bajo la relación, encontró que existía una enorme desviación de fondos, para lo cual se busca reestructurar todo el programa nacional y distribuirlo con ayuda del DIF. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador tiene muchos programas sociales, que van desde las becas, el programa de apoyo económico a los adultos mayores, y que estaría basado a futuro en toda la estructura que ya tiene el DIF. Se basa en el DIF porque se trata de una descentralización de
del programa de apoyo social, con el que se busca que los resultados sean más contundentes al ser ya una red de apoyo establecido desde nivel nacional hasta nivel local. En una recomendación para poder aumentar los resultados, se busca que exista un plan nacional de descentralización de los programas sociales, porque muchos de los programas sociales están vigilados por una institución federal, lo cual entorpece mucho la distribución correcta del apoyo. Hacer un plan nacional de descentralización de los programas dotaría de autonomía a las entidades locales, metropolitanas, para que puedan llevar y hacer un correcto uso presupuestal de los fondos para poder establecer medidas claras y cómo y a quién se le estaría otorgando este apoyo. En segundo lugar, Paulina Esquivel Solano expondrá el tema de bienestar. Muy buenos días, y pues hablando sobre el bienestar social, pues hablando a un nivel general, a pesar de que existen estas ciertas legislaciones que se encargan de asegurar este bienestar de las personas, pues no se libra por completo de contar con estos aspectos que dificultan pues su buen desempeño. El Estado es el que debería pues brindar este bienestar sin prejuicios ni preámbulos que retrasen la satisfacción de sus necesidades. Pero para poder comprender a fondo ese contexto es mejor conocer lo que significa bienestar social. Y es que esto es básicamente el conjunto pues, de factores que le permiten a una persona experimentar el saciar sus necesidades vitales y que le permiten tener una tranquilidad y satisfacción humana. Esto parte del bienestar económico y se desarrolla bajo conceptos más amplios del bienestar como la salud, vivienda digna, educación, entre otros. El problema principal que se encuentra aquí es sobre la distribución de esta seguridad social, que no siempre se imparte de manera equitativa e incluso puede llegar a existir casos de discriminación donde se restringen estos derechos de alguna persona, ya sea por discriminación étnica o racial, discriminación contra personas LGBTI, discriminación de género, por razón de casta o incluso por discapacidad. Ahora bien, el problema con esta discriminación es que es tan amplia que es un tema totalmente internacional y conlleva un reto bastante grande acabar con ella. Existen lugares como en América Latina donde el problema ya es algo histórico debido a su conformación y existen grupos luchando para obtener el reconocimiento debido y que no se les discrimine, o más bien que no se les olvide que deben ser tomados en cuenta. Y como dice la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que está en esta diapositiva, que dice: la lucha contra el racismo es una prioridad para la comunidad internacional y es parte esencial de la labor de la misma. ¿Y por qué es prioridad? Pues porque la discriminación llega a ser un problema muy grave a tal grado de que puede arruinar la vida de una persona o hasta de una comunidad misma. Para esto, Naciones Unidas cuenta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en específico el ODS 1 sobre el fin de la pobreza. Este tiene como meta garantizar el buen movimiento de recursos, pues para proporcionar estos medios suficientes y previsibles para los países en desarrollo, sobre todo a los países menos adelantados, que es donde se encuentra la mayoría de la población, donde cabe destacar que más de 700 millones de personas a nivel mundial viven en estas condiciones de pobreza extrema y que, por consiguiente, no reciben para satisfacer este bienestar social como vivienda o incluso los servicios básicos. Este programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es el programa encargado de esto, de erradicar la pobreza, reducir desigualdades. También ayuda a los países a generar y desarrollar políticas justamente para estos temas. Ellos se encuentran también fomentando la participación de las minorías, pues para evitar esta discriminación e ir erradicando poco a poco la discriminación, por supuesto. También se encargan de pues, crear empleos para mejorar la calidad de vida y se les ofrece pues, seguridad social y acceso a estos servicios básicos, como ya lo he dicho.
Eh, Ahora, pues Naciones Unidas siempre ha estado constantemente implementando este tipo de programas para que esta sociedad pueda mejorar día con día y los países pues reciben este apoyo necesario. Sin embargo, esto no quiere decir que sea aplicado equitativamente, pues en ciertos países como China, pues no es parejo este beneficio que recibe la población. Algunos sectores son mayormente beneficiados en estos programas y otros son completamente olvidados y ni siquiera pues tienen este registro de ellos, no están contemplados. Ahora, en la siguiente, por favor. Hablando en un aspecto nacional de México, el principal tema es que estos servicios de salud sean gratuitos y de calidad. Pero primero hay que abordar que existen ciertas instituciones eh, adoptadas por México, que son el Instituto Mexicano de Seguro Social, que pues la mayoría, si no es que todos lo conocemos, ya que más de la mitad de la población se encuentra dentro de ella. Y pues está encargada de brindar esta seguridad social tanto a los trabajadores como a la familia de estos. También existe el ISSSTE, Instituto de Seguridad Social y Servicios, perdón, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Antiguamente se conocía el Seguro Popular, que pues ofrecía este seguro social hacia las personas que no tenían, que no cuentan con trabajo o que tienen un trabajo informal. Sin embargo, este programa actualmente ha sido actualizado y cambiado por otro, junto con el cambio de gobierno. Y pues se creó el INSABI, Instituto de Salud para el Bienestar, logrando así sustituir el anterior, como ya se dijo. Pues bueno, este instituto entra en vigor desde el año pasado y tiene por objetivo el mismo, que es brindar seguridad social. Y pues, a diferencia del seguro popular, este INSABI es más rápido y uno no tiene que andar sacando pólizas o algo parecido. Uno se registra directamente con su identificación oficial y con el CURP. Esto se atiende por niveles y pues prácticamente los dos primeros niveles que son atención médica de especialización básica son totalmente gratis y pues esto es a nivel nacional general. A nivel de ciudad metropolitana, donde por ejemplo la Ciudad de México actualmente se está implementando su programa de gobierno 2019-2024, pues en esta área de bienestar social, uno de los principales objetivos es que su sistema de salud esté integrado y sea eficaz e eficiente en su atención. Pero pues para poder lograrlo busca coordinarse con la Secretaría de Salud Federal para llegar a generar un solo sistema de salud universal para todo el país. Siguiente, por favor. Ahora, a nivel internacional, teniendo en cuenta todo este avance del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la falta de cifras que son importantes para el desempeño del mismo, es importante primero mejorar el alcance de este programa para que llegue a todas las personas sin excepción, supervisando su desempeño de los estados constantemente, de manera que pues estos se encarguen de cumplir con llevar este bienestar social o a todas las secciones, grupos y lugares que no cuentan con un buen nivel o que no tienen los suficientes recursos para defender sus derechos. Otro sería conseguir un buen reconocimiento de estas zonas marginadas con inversión e investigación para cubrirlas e incluso financiar pequeñas y medianas empresas para impulsar este mercado inclusivo, promoviendo que no exista la discriminación y pues haciendo que la población consiga trabajo para que pueda obtener los recursos suficientes y necesarios para vivir. A nivel nacional, con este INSABI que apareció el año pasado, pues realmente los efectos que se mostraron fueron pocos, porque pues no contaban con la capacidad suficiente durante esta pandemia, por lo que para estos problemas y para poder prevenirlos hay que primero tener en consideración todo el equipo médico con el que cuenta el INSABI, tanto el equipo desgastado como el que ya no sirva y garantizar que pues el presupuesto se encuentre destinado a sustituir todo este equipo médico que ya no sirve. También en investigación y actualización de datos, ya que esto es indispensable para llegar a toda la población que no cuenta con trabajo, que es informal. Y también mejorar las instalaciones como centros de salud en puntos estratégicos, ya que algunos pues no cuentan con recursos suficientes para atender casos.
Y pues en ciudades metropolitanas, con este nuevo programa de la Ciudad de México y con la situación del coronavirus, es indispensable primero trabajar en conjunto con otras dependencias locales y estatales para generar una estabilidad y que las cosas no se salgan de control por algún error de administración o de presupuesto. Y también se debe mejorar el equipamiento médico en los hospitales de las ciudades metropolitanas para poder evitar un colapso de los mismos. Así para desarrollar educación inclusiva y de equidad. En todas las esferas del conocimiento humano va a representar o no una posibilidad de integración y, bueno, la disminución propia de las brechas sociales, por lo tanto es imprescindible en este sentido. Y, bueno, ¿cuál es el enemigo en este sentido a tratar? Es lo que se denomina pobreza del aprendizaje. La pobreza del aprendizaje la vamos a dividir en dos. Uno es el tradicional ausentismo escolar, que se refiere a todos aquellos niños que no tienen la capacidad, que se encuentran en edad escolar y no tienen la capacidad de asistir a ningún centro que imparta la educación propiamente. Aquí vamos a ubicar al 10% de los niños provenientes de países con medios y bajos ingresos. El segundo concepto es mucho más nuevo, puesto que su debate oficial apenas ya data del 2017 por el propio Banco Mundial, que se refiere y se mide a través de la capacidad lectora, puesto que esta es la base para poder entender todo el resto del aprendizaje que se imparte en las escuelas, ¿no? ¿Y qué es el aprendizaje deficiente? Bueno, el aprendizaje deficiente se va a referir a los niños que no son capaces de leer y comprender textos sencillos, y por textos sencillos nos vamos a referir de menos de un párrafo al 100%. Entonces, se refleja básicamente en su rendimiento y pues hablamos de una escolarización sin aprendizaje. Esto es realmente preocupante, pues más del 50% de los niños en edad escolar en regiones como Latinoamérica y el Caribe, África subsahariana, el sur de Asia, Medio Oriente, África del Norte, se encuentran en pobreza del aprendizaje. Y el peor caso va a ser África subsahariana, pues su población se encuentra con más del 80% de su población en pobreza del aprendizaje, siendo uno de los más graves, ¿no? Y bueno, a esta esfera entra un actor de por sí nuevo. Estos datos son de 2019, pero este actor nuevo que pues que lo conocemos como el COVID-19 vino más que nada a enfatizar todas estas desigualdades que se ven a nivel mundial. Y bueno, estudios nos dicen que se han enfatizado tres brechas importantes. Las brechas de acceso, que se refieren a la capacidad de tener o no clases a distancia por medio de la capacidad de tener o no internet o dispositivos tecnológicos en casa. La brecha de uso. Bueno, una vez que ya tenemos estos equipos a lo mejor no tan especializados, van a ser, ¿cómo se dice? Que muchas veces no estamos preparados o no tenemos los conocimientos en tecnología suficiente, incluso nos pasa a nosotros, ¿no? Que a veces no sabemos usar ni Zoom. Entonces, pues sí representa obstáculos propios para la educación a distancia, pues esta migración se dio del sistema presencial al virtual de un día para otro. Y por último va a ser la brecha escolar, que se refiere a las habilidades de los propios sistemas de educación y así como el personal docente de impartir estas clases en línea. La siguiente, por favor. Uno de los casos va a ser nuestro país, que si de por sí desde 2018 se presenta como uno de los sistemas más amplios en toda América, puesto que solo está detrás de Estados Unidos y el propio Brasil, con más de 36.5 millones de niños en edad escolar que están matricularizados en alguna de las más de 255,000 escuelas del país y que son educados por los más de 2 millones de maestros que existen impartiendo en todos los niveles. ¿Ok? La deserción
Y bueno, desde entonces se viene arrastrando y desde hace mucho un factor importante que va a ser la deserción escolar, puesto que según datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de todos estos niños que entran a la educación, empiezan su educación básica, solo el 99% va a terminar la primaria, el 93% va a terminar la secundaria, el 75% va a terminar la prepa y solo el 32% llega a la educación superior. Y bueno, por qué se debe esto? Igual, mismas evaluaciones del mismo instituto, del INE, nos van a decir que en México tenemos 3 carencias fundamentales. Las carencias estructurales, en el sentido que las escuelas de por sí y cuando era un sistema presencial no tenían la estructura y la infraestructura necesaria, desde que no tenían ni siquiera cubiertos los mesabancos, la capacidad de entorno de salones, pizarrones, luz, agua o incluso sanitarios. Pues, y bueno, y hablando que de estas, solo el 46% tenía un acceso a Internet, y estamos hablando estos datos de escuelas que se encuentran en áreas urbanas, zonas metropolitanas, que, bueno, debería ser mucho más alto. Y bueno, sin mencionar que en escuelas rurales solo el 78% cuenta con agua o luz y apenas un 5% tiene conexión a Internet, por lo que la brecha que vemos es demasiado grande. La segunda va a ser la carencia en tecnológicas, que, bueno, van a ser las que vimos ahorita, que los niños en casa no tienen las disposiciones, por ejemplo, de Internet o de computadoras personales, si es que son más de 2 o 3 niños por familia. Y bueno, las tasas de abandono, que como ya les expliqué, desde el año pasado, desde el 2019, tienen un porcentaje bastante grande, puesto que solo, como dije, solo el 32% llega a la educación superior. Y bueno, aquí le vamos a agregar este factor nuevo que va a ser la pandemia, puesto que tan solo para este año 2020 se predijo que alrededor de, bueno, por los datos del INEGI, solo alrededor de 800,000 niños entre 15 y 14 años, o sea que en nivel de secundaria, van a abandonarla exclusivamente por motivos de la pandemia, puesto que está afectado a los hogares y van a tener que trabajar estos mismos niños, lo cual es una preocupación muy, muy grande. Además, alrededor de todo el país, alrededor de 300,000 niños dependían del desayuno que se impartía en estas escuelas. Por lo tanto, como vemos, tiene factores que multidimensionales que influyen, y no solamente directamente en la propia educación. Siguiente, por favor. Bueno, las recomendaciones finales. La primera estrategia, y es la que tenemos aquí el centro, va a ser desarrollar los mecanismos de aprendizaje necesarios para adaptarnos a las nuevas normalidades y a esta nueva realidad que tenemos, donde la clave aquí va a ser instaurar patrones de medición que nos permitan identificar cuál es el problema y cuáles son las deficiencias individuales o internas de cada país, ¿no? Además de fomentar que esto no es una lucha únicamente del gobierno y que, si bien es exclusiva de competencia del gobierno, también necesitamos la cooperación de organismos no gubernamentales, incluso los medios de cooperación, empresarios, docentes y los propios estudiantes en torno de exigencia de sus derechos. Una mayor provisión de recursos, y el Estado tiene que dar las condiciones equitativas y necesarias para la impartición de nuevos sistemas, además de actualización de los planes de estudio actual, puesto que esta es una realidad que llegó para quedarse, y unas estrategias de proyección y que no sean cambiantes según la administración en turno, ¿no? Una proyección a largo plazo. Además, la capacitación constante del personal, además del personal docente, y la motivación para impartir estas clases y las nuevas estrategias virtuales, con la creación de nuevos fondos, incluso para apoyar a estos niños que se encuentran en riesgo de la deserción escolar y en todos los niveles, además de la creación de nuevos programas que ayuden a adaptarnos a esta nueva realidad. Muchas gracias. Por otro lado, Leslie Olivares Quintana presentará la problemática de la igualdad de género en la política. Bienvenida. Muchas gracias.
La lucha por la igualdad de género se derivó de la discriminación que vivían sistemáticamente las mujeres. Cuando hablamos de igualdad de género, nos referimos a que los hombres y las mujeres deben de ser tratados como iguales, en tanto al acceso a las oportunidades como al hacer cumplir y que se cumplan sus derechos. La igualdad de género es un derecho humano y debe de ser garantizado por el gobierno. A nivel internacional, se crearon distintos tratados internacionales que consideraban la igualdad entre los hombres y las mujeres, como es el caso de la Carta de las Naciones Unidas y posteriormente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, en la realidad se debía de trabajar y poner énfasis en proteger y garantizar los derechos de las mujeres, ya que se les había negado derechos como es el caso de los derechos políticos. Por lo tanto, se crearon tratados internacionales que se enfocaban específicamente en la protección y en la garantía de los derechos de las mujeres. El más importante en la materia es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas y discriminación contra la mujer. En estos tratados se tomaba en cuenta la protección del derecho de votar, de ser votada y que las mujeres participaran en la toma de decisiones. Y por lo tanto, se comenzaron a recomendar acciones para acelerar el proceso de integración de las mujeres en la política, como es el caso de las cuotas de género o el principio de paridad de género. Las cuotas de género ponían un porcentaje mínimo como el 30%, 20% o incluso hasta el 40%, o un número mínimo de mujeres a candidatas a puestas por elección popular. Por su parte, la paridad de género establece que debe de existir un 50% de mujeres a candidatas por las votaciones democráticas, ya que las mujeres representan alrededor de la mitad de la población mundial. Estas acciones han tenido resultados positivos. El porcentaje de mujeres en los parlamentos ha aumentado a nivel internacional, como en México. Sin embargo, aún existen retos que superar, como el hecho de que en el mundo la mujer sigue siendo subrepresentada, ya que existe tan solo el 24.9% de las mujeres en puestos en parlamentos, y solo en el 2019 había 10 mujeres como jefas de Estado y 12 como jefas de gobierno. Por otro lado, en México se registraron en las elecciones del 2018 alrededor del 50% de presencia de mujer en el Congreso de la Unión, lo cual es un gran logro y convierte a nuestro país como uno de los países con más mujeres en el poder legislativo. Sin embargo, aún se registran actitudes discriminatorias hacia las mujeres en la política, como es el hecho de que se registra una distinción en el presupuesto para las campañas de las mujeres, así como una falta de cobertura de las candidaturas de las mujeres e incluso la violencia política que están sufriendo las mujeres al momento de querer acceder o que ya han accedido a puestos políticos. Por lo tanto, se recomienda, por favor, la siguiente. Por lo tanto, se recomienda, y la siguiente, por favor, fomentar las alianzas entre gobiernos federales como con otros tipos de actores que velen por la igualdad de género para crear proyectos con un mayor impacto y con mejores resultados. Los objetivos de esta alianza deben de estar basados en la situación real de cada estado y de sus sociedades, para de esta manera identificar problemáticas en específico y lograr desarrollar e implementar soluciones tanto a corto como a largo plazo. De igual forma, es importante estrechar el vínculo entre las instituciones públicas con las instituciones de la sociedad civil, así como los organismos no gubernamentales, de tal forma que exista además un diálogo recíproco con el fin de discutir alternativas para lograr la igualdad de género. Estrechar el vínculo entre las instituciones públicas e incluso la academia, porque en el mundo académico surgen críticas e ideas para mejorar los aparatos legislativos. Por lo tanto, es importante que esos estudios y aportaciones no se queden entre los investigadores y que por lo tanto contribuyan a la modificación de la realidad en México. De igual forma, es importante reforzar la legislación para castigar y castigar de forma eficiente y que se realicen las sanciones hacia la violencia política, para de igual manera proteger los derechos políticos de las mujeres, ya que es una práctica que los vulnera totalmente. Por otro lado, es importante tomar también acciones para la sociedad civil, es decir, no solo concentrarse en la legislación o en la creación de las leyes,
ya que en la sociedad civil se perpetúan estos roles de género en los cuales se establece o se tiene la idea de que la política es una actividad de hombres y que por lo tanto las mujeres deben de enfocarse a la crianza de los hijos. De esta manera, los gobiernos municipales o incluso las alcaldías pueden crear de igual manera siguiendo esta lógica de proyectos tanto de a corto como a largo plazo, proyectos, por ejemplo, a corto plazo para la sociedad, como talleres enfocados a los niños, una actividad recreativa o incluso un proyecto en el cual se incluyan actividades recreativas, es decir, en donde los niños o los jóvenes puedan jugar mientras están aprendiendo temas o toman conciencia sobre la igualdad de género. Y también, como les menciono, programas también a largo plazo. A pesar de que en esta plática me he enfocado en la participación de las mujeres en la política, esto no quiere decir que con solo que las mujeres accedan a puestos políticos, la igualdad de género ya está realizada. A decir verdad, deben de enfocarse en muchas más otras áreas. Sin embargo, la política es fundamental. Gracias. Para continuar, Donaldo Sosa García expondrá el desarrollo de las ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Bienvenido. Muchas gracias, Yareli. Observando los números, podemos decir que las ciudades concentran el 55% de la población humana. ¿Me podrían pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Sin embargo, es necesario ver más allá de los números que nos dan las organizaciones internacionales para comprender a las ciudades. El proceso de urbanización encarna un proceso socioeconómico que involucra no solamente la cuestión de urbanización del territorio, sino la urbanización misma de las relaciones sociales y de la población en general. El desarrollo de un intenso debate en la comunidad internacional se ha dado a partir de precisamente las grandes problemáticas que se han generado en torno a los asentamientos humanos urbanos, puesto que estas, si bien muchas veces son delimitadas a partir de fronteras políticas, como por ejemplo la Ciudad de México, lo cierto es que la ciudad se extiende mucho más allá de sus fronteras, encarnando tanto zonas metropolitanas como periferias y afectando incluso o teniendo consecuencias en territorios ajenos o lejanos de los que explota tanto recursos necesarios para el sustento de las ciudades como para el de su población en sí misma. Asimismo, las ciudades presentan diversidad de culturas, costumbres, comunidades, desde minorías como cuestiones étnicas, desde grupos indígenas, afrodescendientes o entre otros. La crisis respecto a su espacio público ha sido una tendencia sumamente que ha seguido el desarrollo a través de décadas. Mayormente se ha desarrollado en las últimas décadas una tendencia hacia la segmentación y la estratificación de la población, donde partes y sectores de la población en general presentan retos como el avance hacia el ingreso a servicios públicos, el ingreso al transporte, el ingreso a servicios de salud, hasta el ingreso a recursos. La siguiente, por favor. La comunidad internacional y en sí, el gobierno de México se ha alienado a la Agenda de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, una característica de la Agenda Nacional es que esta ha sido monopolizada por el gobierno federal en particular, en lo que considera que el desarrollo urbano corresponde totalmente a la Rectoría del Estado. Esto ha dejado de lado la participación de otros actores sumamente importantes como la sociedad civil y el sector privado, en lo que conglomera el desarrollo urbano. La siguiente, por favor. Ok, en cuanto a recomendaciones para lograr el desarrollo sostenible de las ciudades, estas se dan en 3 niveles, tanto a nivel internacional, nacional como metropolitano. En el nivel internacional, el diálogo y la coordinación de los diferentes actores es primordial, es decir, apostar por una gobernanza internacional tiene que ser la base de la agenda internacional. La pandemia que actualmente estamos sufriendo ha reflejado una de las grandes crisis que es prácticamente institucional. Instituciones educativas, científicas, así como de la gobernanza mundial, se han visto sumamente afectadas a nivel financiero,
lo cual ha llevado a agravar las grandes consecuencias que actualmente estamos viviendo. Esto se relaciona con lo local y con lo metropolitano. Precisamente existe a nivel nacional la misma tendencia de un desgaste estructural y financiero de estas instituciones que podrían generar una respuesta más humana a las grandes problemáticas. De igual forma, a nivel nacional, lo que cabe es desmonopolizar la agenda en cuanto al desarrollo urbano, es decir, pasar de una agenda que actualmente está concentrada en la Rectoría del Estado a aquella que involucre a los demás actores como la sociedad civil y el sector privado. En particular, a una de las problemáticas de México de mayor repercusión ha sido una desinformación de la población. Si bien estas recomendaciones son presentadas, lo cierto es que ninguna se podría lograr si no se genera un interés en la población por el desarrollo sostenible y en su entendimiento. A nivel metropolitano, asimismo, por ejemplo, en la Ciudad de México, el factor de rebaso de las fronteras políticas de las ciudades es indiscutible. La Ciudad de México tiene una amplia relación con la zona metropolitana que encarna el Estado de México, el Estado de Hidalgo y el Estado de Morelos. En concreto, no existe una coordinación a nivel metropolitano en la zona del centro del país, a nivel de los gobiernos estatales, lo cual ha generado el crecimiento de una mancha urbana sumamente desordenada y que enfrenta problemas como la escasez de recursos, pero que a la vez es imprescindible debido a la gran cantidad de la población. Es decir, si la Ciudad de México concentra 8 millones de habitantes como tal en su territorio políticamente establecido, lo cierto es que esa cifra se expande en muchos millones más a raíz de la zona metropolitana y que hace necesaria en esta recomendación la creación de una comisión permanente que lleva al desarrollo sostenible del centro del país. Por último, existe una arquitectura hostil en las ciudades que ha llevado a la segmentación y a la estratificación de la población y que es necesario erradicar a partir de políticas públicas, pero a la vez de la gobernanza en los diferentes niveles. Gracias. Por último, su servidora Yareli Martínez Guillén presentará el tema de flujos migratorios y la protección de los migrantes. La siguiente, por favor. Según la Organización Internacional de los Migrantes, la migración se define como el movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de la frontera internacional o dentro de un país. Esto quiere decir que se mueven de su lugar de origen o de nacimiento. Es importante recordar que la migración está respaldada por el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que garantiza que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Sin embargo, esto sucede que a nivel internacional hay una problemática, dado que muchos estados no reconocen este movimiento o consideran que esto es cuestión del estado y el estado debe de decidir qué medidas se van a tomar en cuenta. Además, las causas de estos movimientos muchas veces pueden causar también problemas, ya que pueden ser debidas a cuestiones ecológicas, políticas, económicas o de guerra, las cuales pueden ser más conflictivas a la hora de aceptarlos. En el caso de México, la siguiente, por favor. Su ubicación geográfica permite evidenciar que posee las 4 características que un país puede alcanzar en la cuestión migratoria, ya que puede ser de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, puesto que México posee el corredor más transitado, que es el de Estados Unidos-México, a nivel internacional. Por esto mismo se debe destacar que históricamente México ha sido promotor de programas y tratados y convenciones a nivel mundial en materia de migración. Un ejemplo de esto fue la coordinación del representante permanente ante las Naciones Unidas, del embajador Juan José Gómez Camacho, para la creación y negociación del Pacto Mundial para la Migración Segura y Ordenada y Regular, que fue acreditada en el 2018. Este se consolidó como el primer acuerdo sobre un enfoque común para la migración internacional en todas sus dimensiones. Además, este se va relacionado con el objetivo
y la meta del 10º Objetivo de Desarrollo Sustentable, en específicamente la meta 10.7, que permite facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regular y responsable de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Otro de los programas que México ha estado implementando en el país ha sido el Programa Paisano, el Programa de Repatriación y el Programa Estratégico del Instituto Nacional de Migración del 2019-2024, que es el que actualmente se está gestionando. Todos estos programas tienen la intención de crear medidas, mecanismos y procesos adecuados para la integración de los inmigrantes internacionales y el retorno de los migrantes mexicanos. La siguiente, por favor. Como mencioné anteriormente, no todos los estados nacionales aceptan y respetan la libertad de movimiento a través de las fronteras. Por lo tanto, en la cuestión internacional se recomienda una mayor promoción de los derechos humanos y de los migrantes para que tampoco sean violentados otros derechos como lo son la libertad de tránsito, la libertad, ya que pueden presentar algunos secuestros, otros pueden llegar a ser asesinados o inclusive ser integrados a grupos criminales. También se pide como un mayor soporte internacional e institucional y financiero para la cuestión de las migraciones de los países que no pueden tener o no tienen un sustento suficiente para tener estos mecanismos que pueden apropiarse a las condiciones que presentan. Además, se pide también una mayor participación de ONGs y de la sociedad civil que esté capacitada en esta cuestión migratoria y que tengan una mayor intención en la participación para crear una presión social en los gobiernos nacionales y estos temas puedan ser tomados en cuenta. En el caso de México se visualizó una inestabilidad en el 2018 dado a las caravanas migrantes latinoamericanas. Por lo tanto, se implementaron muchos programas y de carácter instantáneo. Sin embargo, hay que trabajar más en los de largo plazo para crear senderos seguros y también crear la prevención de la violación de los derechos humanos. Por ello mismo, se pretende crear una comisión permanente de estadística para los migrantes internacionales, ya que la mayoría de los problemas es de que como entran migrantes irregulares, no pueden ser contabilizados de una forma formal. Por lo tanto, en el aspecto metropolitano solamente se reflejan los migrantes nacionales e inclusive especialistas mencionan que hay una mayor migración de nacionales dentro del país que de los que salen, pero esto podría no ser cierto debido a que los migrantes irregulares no llegan a ser registrados. Por ello mismo, en las zonas metropolitanas también se recomienda el trabajo de gobiernos locales y federales en conjunto para crear políticas y medidas que vayan acorde al contexto de cada zona metropolitana y también permitan el apoyo a las necesidades de la adaptación de los inmigrantes que regresan o de los inmigrantes internacionales. Sin duda, la mayor reto de todos estos niveles es el registro y la regulación de los flujos migratorios. Sin embargo, cada vez estamos trabajando para que se siga teniendo un mayor alcance en estos temas. Por mi parte sería todo. No sé si hay algunas preguntas que tengan hacia el equipo. Si alguien gusta levantar la mano. Bueno, si ellos no participan, yo sí quiero participar. A ver, primera pregunta. ¿Cómo harían una concordancia de las ciudades metropolitanas? Porque hay diversas a nivel nacional, para alcanzar un programa de bienestar de acuerdo con las prioridades que existe del gobierno federal en el asunto, algunos de los paradigmas del estado de bienestar que han estado en discusión a veces y se cuestiona el regreso o el retorno del mismo por la pandemia, y sin perder las atribuciones supuestamente federales que debería de tener nuestro país.
No sé quién quiera contestar, pero bueno, si lo veo desde mi perspectiva, lo que se tiene que hacer primero es, como había mencionado, un estudio a nivel tanto nacional como en zonas metropolitanas para detectar cuáles son los fallos estructurales y todos los fallos derivados por qué, ¿no? Y bueno, en este sentido sería trabajar entre las alcaldías y los municipios con características parecidas que tuvieran, para que llegaran, como usted dice, a un nivel de concordancia de acuerdo a las necesidades de la población de estas mismas alcaldías y municipios, y todo esto siguiendo claramente los planes federales, pero que sean adaptados a las condiciones que vive a la realidad que vive cada ciudad, o incluso podría tomarse también desde la perspectiva de las zonas rurales. Esa sería mi perspectiva. De igual forma, como mencionaba, por ejemplo, de mi perspectiva de la igualdad de género, sí es importante establecer objetivos generales, pero que por ejemplo, en este caso, cada zona metropolitana vaya modificando un poco para lograr a las metas que se están estableciendo. Y para esto es importante el identificar las problemáticas y cuáles son las variables de las problemáticas para así crear planes en específico y que combatan esta problemática y lograr llegar al fin o a la meta, como en el caso de mi tema, que sería la igualdad de género, porque hay muchas ocasiones en que se crean leyes o programas muy alejadas de la realidad y se crean programas que se intentan implementar en una zona, pero que realmente no responde a la problemática principal o que está aquejando a la población en ese momento. Entonces, es muy importante tomar en base la realidad de las personas para saber así los pasos a seguir. Y como también mencionaba, considero que es fundamental el tener tanto planes a corto plazo como a largo plazo, porque de esta manera se permitiría tener mejores resultados. Bueno, siguiendo el punto de Leslie, a nivel estructural, una de las grandes fallas que ha tenido las diferentes administraciones es no estudiar el territorio. Durante la administración de Felipe Calderón, por ejemplo, se instauró un programa que básicamente se centraba en el mejoramiento de la vivienda. Sin embargo, al no estudiar las características del territorio, por ejemplo, del norte de México, y que precisamente buscó en algún sentido beneficiar a las poblaciones más pobres con menores ingresos, se pavimentó, por ejemplo, sus hogares. El problema es que causó esto fue que básicamente al pavimentar crearon que los hogares tuvieran temperaturas muy altas a nivel interno. Eso en sí lo que causa es que causó malestar en la población y por ende no generó realmente un bienestar. Entonces, siguiendo esta perspectiva, tiene que haber un estudio del territorio en concreto, así como una coordinación entre no solo la ciudad a nivel de lo que delimita como una frontera política, por ejemplo, la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey o Guadalajara, sino involucrar a la zona metropolitana precisamente en las discusiones que encarna en concreto todo el desarrollo del área. Bueno, de igual forma en la cuestión migratoria, como lo mencioné, la mayor problemática es de que se enfocan mucho en los migrantes internacionales, dado que la migración interna es más fácil de medir por programas como, bueno, instituciones como lo es el INE o el INEGI, que se ve reflejado estos cambios de domicilio. Sin embargo, los inmigrantes irregulares no son difíciles de registrarlos y controlarlos, por lo cual el mayor problemática en este asunto es tener una mayor medición. Por lo tanto, el trabajo en conjunto de los gobiernos federales y locales tendría que ser mayor para tener un mayor conocimiento de cuántas personas son las que realmente entran y cuáles son las que desaparecen, porque también es un problema las personas que llegan a ser secuestradas, llegan a ser abusadas, estafadas,
y por ende terminamos teniendo problemas como ha sido las políticas instantáneas que solamente funcionan un momento y no funcionan a largo plazo. Entonces, deberían estar implementando políticas de mayor plazo para que puedan tener una mayor inserción de estas personas dentro del gobierno si es que se quedan aquí y no son retornados a su país de origen. Además, cabe señalar que para la implementación de estas políticas debe también considerarse que el gobierno debe promover su propia descentralización, tanto a nivel federal, estatal y local, para que cada una de las entidades de los tres órganos de órdenes de gobierno tenga un mayor curso tenga una mayor autonomía y un mayor curso de acción. Y pues bueno, hablando de en general en bienestar social, pues de hecho en la Ciudad de México ya existe este plan de intentar gestionar este pacto institucional intersectorial para que pues el gobierno y sus políticas junto con la sociedad puedan forjar estos ambientes de bienestar social y que se forme, o sea, seguir por esa línea para crear y sobre todo generar más investigación, porque como dicen mis compañeros, hace falta mucho de eso para que pueda esto funcionar y que se generen estos pactos institucionales o intersectoriales. Bueno, con eso concluimos la parte social de la Agenda 2021-2030. A continuación estará participando el sector económico.